Listo. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Que sea el Señor obrando en cada corazón. Saludamos a la gente que nos está viendo desde Estados Unidos, desde España. Y le pedimos al Señor que en el nombre de Jesús se glorifique y obre en cada corazón. Como es sabido, estamos estudiando el libro de Isaías. Ya prácticamente completamos ya el año, nos quedan 3 capítulos. Pero piense usted, a esta altura del partido, ver que la gente para esta época empieza como a hacer cuentas, ¿no? De cómo le fue en su año, ¿no? Y podemos ver que el Señor en su infinita misericordia todo lo tiene en su control, donde el Señor a través de el profeta Isaías en ese capítulo 64, donde la enseñanza se llama sí, ven, Señor Jesús. ¿Y cuántos estamos esperando que en ese momento el Señor venga y nos lleve? Porque no conquistamos, porque no hicimos cualquier cosa en estos 350 días del año. Pero Dios puede hacer siempre algo en el último momento, donde el Señor todo lo está organizando, donde el Señor todo lo tiene en su control, donde al estar viendo este mensaje en el versículo 1 al 5 podemos ver que se reconoce el control de Dios sobre el universo. Y de versículo 6 al 12 veremos la condición del hombre en el universo. Cómo reconocer quién es Dios y sobre todo reconocer nosotros nuestra condición. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Te pedimos, Dios, que tú obres en cada corazón, que esta palabra obre en cada uno de nosotros y nos lleve a entender que sin ti no somos nada, pero que contigo lo podemos todo, Dios. Que seas tú obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces decíamos, el capítulo comienza con una súplica en los corazones de estas personas en la presencia de Dios de acuerdo a los asuntos que estaban viviendo. Ningún ser humano puede estar inmune o distanciado a pedirle a Dios y Dios escuche. Por eso le decía al principio, la gente quiere que el Señor venga pronto, como lo expresa en Apocalipsis 22:20. Ven, Señor Jesús. Y mucha gente o muchas personas quieren es que Jesús venga ya, es para que se acabe la situación y se los lleve al cielo y paren de sufrir, dependiente de lo que estén viviendo. Pero nadie se preocupa realmente de que el Señor venga, es a su vida, a su corazón, y venga con salvación, para poder empezar a encaminar aquí en la tierra de acuerdo a la voluntad de Dios, para que podamos cambiar esa historia. Porque si el Señor viene, y como se dice el dicho popular, no nos coge confesados, pues no estaremos en la gloria de Dios, estaremos que apartados de Dios. Y podemos ver que este capítulo 64 son de los pocos libros o capítulos que se enseñan de la Biblia. La gente lo tiene muy relegado o distanciado, porque empieza a hablar del primileniarismo y piensa que eso no nos va a tocar a nosotros, a la iglesia como tal. Pero sabemos que la iglesia será removida antes del periodo de la gran tribulación y el Señor vendrá a establecer su reino después de la gran tribulación, cuando prácticamente todo esto prácticamente ya se acabe, vendrá el Señor a establecer su reino. Pero el libro de Isaías nos lleva a eso, a través del versículo a versículo que hemos estado estudiando, a que podamos entender que el poder es de Dios y solamente de Dios. Y no podemos escoger un versículo de aquí y otro versículo de acá y decirle su Navidad, su Año Nuevo va a ser de esta manera. No, todo está bajo la soberanía de Dios, pero también está bajo su responsabilidad. Entonces entremos al versículo 1 que reconoce el control de Dios sobre el universo. Dice el profeta Isaías orando:
Si rasgaras los cielos y descendieras ante tu presencia, ¿se derretirán los montes? Aquí podemos ver que como el profeta Isaías está siendo representante de ese remanente que cree en el día futuro, en la venida del Señor. Y está usando un tiempo pasado, que lo que llamaríamos es un tiempo profético. Es decir, que Dios ya ve lo que ha ocurrido. Para Dios es lo mismo ayer, hoy y siempre. Dios sabe qué está viviendo usted hoy. Dios sabe qué estoy viviendo yo. Pero lo más tremendo es que Dios ya sabe qué va a pasar mañana. Porque Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. Él conoce desde antes de la creación del mundo cómo van a suceder las cosas. Pero como le decía, una cosa es la soberanía de Dios y otra cosa es la responsabilidad de nosotros. Y aquí el profeta está suplicándole a Dios por Israel en el día de la gran tribulación. O sea, está orando hacia el futuro. Pero podemos decir que también está obrando por nosotros, de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día. Y aunque ese mensaje va dirigido directamente al pueblo de Israel, tenemos que identificarnos en estos momentos con el pueblo de Israel, con la oración que estaba haciendo Isaías. Y él estaba pidiendo, sí, ven, Señor Jesús. Pero está claro que en esta sesión de Isaías es por ese periodo de la gran tribulación. Entonces, vea que él conoce su situación. El mismo profeta Isaías está orando. Oro en ese momento por usted y por mí, y por el pueblo de Israel, en lo que sucedería en el futuro. Leamos lo que dice el versículo 2. Como fuego abrasador de inundaciones, fuego que hace hervir las aguas, así harás notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblarán ante tu presencia. Piense con cuando usted echa el fuego y pone a hervir el agua, así tiene que estar hirviendo nuestro corazón. De que usted pueda decirle a Dios, estoy sediento, como dice el Salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De que usted entienda que en su corazón está en tierra seca, está en una tierra árida y no hay nada que lo refresque. Así pasa a las personas que no reconocen la presencia de Dios. Si uno conociendo a Dios en ciertos momentos tiene la aflicción y piensa que Dios no está ahí, es donde clama como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de ti. Y tenemos que tener en conciencia de que Dios es Dios real. Dios puede intervenir, no importa lo que se esté viviendo. Acuérdese que en la venida del Señor Jesucristo, toda la gente sabía que Él iba a venir, el Mesías. Pero cuando Él vino, ¿qué hicieron? No le creyeron, porque lo vieron como un simple carpintero, como un simple hombre. ¿Y qué hicieron? Lo persiguieron hasta que lo mataron. La semana pasada hablábamos de que si Él viniera en este momento y diría, yo soy Jesús, entrégueme el poder de su vida, aún lo apedrearíamos porque no queremos soltar lo que nos pertenece, porque nos apropiamos de las cosas. Y el versículo 3 expresa de esta manera, cuando haciendo cosas terribles nunca hubiéramos esperado, descendiste y se derritieron los montes delante de ti. Las mismas montañas se derriten ante la presencia de Dios. Y en Apocalipsis nos habla de que los mismos enemigos de Dios claman que las montañas los oculten de la ira de Dios. Nadie se va a esconder de la ira de Dios en el momento del juicio. Entonces, ver claro de que independiente de lo que estemos viviendo, mis hermanos, es el tiempo de confesar de que necesitamos de Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera algo por aquel que en él esperaba. Pablo lo expresa de esta manera en Corintios 2:9, cuando dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, si podemos ver que aquí Pablo está hablando de que necesitamos la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y esto que Pablo dijo aquí en Corintios es lo que estaba escribiendo Isaías.
Nos dice que en un tiempo el Espíritu Dios es el que nos revelará las cosas, nos mostrará las cosas. Y por eso es que necesitamos la presencia de Dios. Y por eso en el gran tiempo de la gran tribulación, la gente va a estar esperando que Jesucristo venga. Pero usted y yo como iglesia no estaremos aquí, ya estaremos en el reino de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta lo que dice en 1 Corintios 13:12. ¿A qué hora vemos por espejo? Oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Aquí podemos ver cómo Dios muestra lo que somos. Por eso, mi hermano, cuando usted en la presencia de Dios, Dios le muestra quién es usted, pero sobre todo quién es Él, es cuando tenemos que reconocer que Él vino, murió y resucitó en la cruz, para así poder entender que tenemos una esperanza de que todo va a cambiar. 350 días donde usted hace cuentas de que ha hecho o que no ha hecho bien o no ha hecho bien. Pero aún sueña con cosas, es el tiempo de que podamos hablar con Dios y que por qué de pronto las cosas no se dieron. Porque no estábamos preparados para esas cosas. O que porque fuimos negligentes y no estamos preparados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Él lo dijo, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces nos buscamos más a buscar la añadidura y no buscamos la presencia de Dios. Versículo 5 de Isaías 64. Tremendo lo que dice aquí, mire. Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de quienes se acordaban de ti según tus caminos, pero te enojaste porque pecamos, porque en los pecados hemos preservado largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Aquí empieza el reconocimiento de cada persona de su pecado y su condición, pero también tiene en cuenta de que tiene una esperanza en el Señor Jesucristo. Versículo 6, que dice la condición del hombre en el universo. Pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia, todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este versículo resulta familiar para muchos que creen que hacen las cosas bien. Y por más de que hagamos las cosas bien, no las hacemos bien, porque aún la podemos estar haciendo y creyendo que agradamos a Dios y estamos agradándonos solamente a nosotros. Y eso en totalidad lo hizo el pueblo de Israel y lo hemos hecho nosotros. Por tanto, los judíos y los no judíos y nosotros como gentiles, todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Por eso necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice que todo lo que se hizo son como trapos de inmundicia. Piense usted cómo huele ese trapo viejo que usted bota a un rincón después de haber trapeado el piso y haber hecho cualquier oficio. Huele inmundo. ¿Se lo colocaría usted? Dice que todo es hecho como trapo de inmundicia. Para esta época todos queremos hacer obras de caridad, llevarle regalos a los niños, donar grandes sumas de dinero, alimentar a los pobres, llevarle alimento y vestido a las viudas y a los huérfanos, solamente para que nos vean. A veces eso es lo que queremos expresar como iglesia, como ministerio. Dios a veces nos pone a querer el hacer, dice, hoy te vas a quedar quieto, porque quiero que me agrades a mí. Lleva tu corazón ante mi presencia y apártate de las pasiones y de las cosas del mundo, porque todo lo estás haciendo como si fuera un trapo sucio. Y nadie puede hacer algo limpio de algo sucio, si eso sucio no se lava. Y pues podemos ver que la incapacidad del hombre perdido solamente necesita buscar la presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios solamente va a través del camino que Él estableció. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, donde dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Entonces necesitamos realmente aceptar como seres humanos que hay un solo Salvador. Y decía, ¿acaso puede ser salvo? Piense en este momento, mis hermanos, no que se terminara el cronos, el tiempo, sino que se le terminara su vida en este momento. ¿Para dónde iría usted? ¿Iría por una vida con Cristo o una vida sin Cristo? Versículo 8.
Y tener en cuenta que no es porque hagamos obras para que nadie se gloríe. Versículo 8. Ahora bien, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es el Padre de la creación. Y el hombre perdió esa imagen. El hombre se le olvidó por el amor al mundo de que es hijo de Dios, que es creación de Dios. Y solamente los que se convierten al Señor a través de Jesucristo son los llamados hijos de Dios. Y el Nuevo Testamento nos lo expresa de esa manera, de que una cosa es la creación y otra cosa es ser hijos. Es lo que dice Juan capítulo 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Otra versión dice, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. Aquí podemos ver que no somos hijos de Dios, sino que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él muere en esa cruz. Nos perdona todo pecado y nos limpia toda maldad. Y somos adoptados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces piense que si usted vivió esa experiencia, tuvo ese encuentro personal con Jesús, realmente es hijo de Dios. Y el versículo 8 de Isaías dice, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y esta frase es un reconocimiento de que Dios es nuestro creador. Él es el alfarero, es el que nos creó. Piense que usted coge con barro y hace un jarrito o un florero. Usted sería el padre de esa figura, porque usted es el creador. Y piense que así sucede también si lo hablamos de la manera pública. Piense que a Bolívar le dicen que es el padre de las naciones bolivarianas, porque él fue que libertó a Colombia y a Ecuador y Venezuela del yugo, ¿qué? Español. En Argentina y Chile fue Juan Francisco Martí. Él fue el que libertó a estas naciones del yugo español y por eso lo llaman el padre de la patria. ¿Y por qué no llamar a Dios, que fue el que nos creó? Mire lo que dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28 y 29. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, estructura de arte y de imaginación de los hombres. Hombre, nosotros no venimos de la evolución, nosotros fuimos creados por el mismo Dios. Y al ser creados por ese mismo Dios, dice que tenemos imagen y semejanza de Él. Pero todos los que han nacido, ¿qué? Espiritualmente son como Dios. Acuérdense que decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Al estar destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que no tenemos nada que ver con Él. Porque es que el pecado es el que nos aparta de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Entonces aquí podemos ver que necesitamos únicamente y exclusivamente al Señor. Y por eso decía, mis hermanos, váyanse preparando, sigan leyendo estos días Isaías 65 y 66 para terminar el año. Y el último domingo del año estaremos viendo cómo empezar un año dirigido por Dios y no dirigido por nosotros. Porque si a estas alturas del partido usted se pone a pensar todo lo que ha hecho, fueron más fracasos que derrotas por sus propias decisiones por no contar con el Señor. Versículo 10. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto. Jerusalén, una desolación. Aquí, Isaías nos está describiendo lo que ocurrió después, cuando Babilonia vino contra Jerusalén. Yo se lo leo en Segunda de Reyes 25, 9, 10. Incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén también prendió fuego a todas las casas de los principales, todo el ejército de los caldeos que acompañaba al capitán de la guardia derribó los muros que rodeaban a Jerusalén. Aquí se cumplió la profecía de Isaías. Tremendo. Lo que Isaías dijo 100 años antes se cumplió 100 años después. Versículo 11. La casa de nuestro santuario y de nuestro renombre, en el cual alabaron nuestros padres, fue consumida por el fuego. Todas nuestras cosas preciosas han sido derribadas.
Como le decía, 100 años antes había escrito eso Isaías. Y por eso, mis hermanos, la vida tenemos que tomarla de la manera correcta. Él está orando hoy a favor suyo y a favor mío, de que Dios tenga misericordia de nosotros. Aquí dice que el tiempo fue destruido, igual que Jerusalén, 100 años después, versículo 12. Y empieza con una pregunta. Fíjense claro en lo que voy a leer. La pregunta que Isaías, en esa oración que Dios le dio para usted y para mí, dice, ¿te quedarás quieto, Señor? Ante estas cosas callarás y nos afligirás de sobremanera. Usted puede decir, Dios, ¿te quedarás quieto con lo que yo estoy viviendo? Señor, ante estas cosas callarás y nos afligirás de sobremanera. Él cierra este capítulo con esa pregunta. ¿Será que Dios se negará a actuar a favor de usted? ¿Será que Dios se negará a actuar a favor mío? Y cuando usted vea ya, le dejo esa tarea, empiece a leer el capítulo 65 y va a tener la respuesta de lo que Dios puede hacer. Dice que vendrán años nuevos y nueva tierra, cielos nuevos y nueva tierra. O sea, hay algo bueno. Pero aquí vemos decir que Dios rechazó al pueblo de Israel. ¿Cómo así que Dios rechazó al pueblo de Israel? ¿Y por qué lo rechazó? Por causa de pecado. Pero a pesar de que Israel rechazó al Señor, Dios no rechazó a Israel. Él no frustró su plan, porque tiene un propósito para ellos y para todas las naciones de la tierra. No importa cuánto hayamos rechazado al Señor, el Señor siempre va a estar perseverando, tocando la puerta de su corazón, a decirle, mírenme aquí. Y por eso decía, ¿te quedarás quieto, Señor? ¿Te quedarás quieto de acuerdo a lo que yo estoy viviendo? No es por obras, como decíamos al principio, para que nadie se gloríe. Y por eso, mi hermano y amigo, donde usted está viviendo, no importa la situación de salud que esté viviendo, la condición que esté viviendo. Es tiempo de reaccionar. En estos días me daba alegría porque tuve la oportunidad de orar por alguien, no personalmente, sino con el padre de esta persona que llevaba 11 días en coma después de un accidente irresponsable de moto. Muchacho de 20 años, 3 de la mañana, borracho, se estrelló contra el mundo, San José del Guaviare. Y el Señor decía, mi hijo es buen hombre, buen hijo, buena cosa. Y dije, no, no es buen hombre, es un irresponsable, porque estaba consumiendo licor y se accidentó. Y lo llevé a que entendiera que la paga del pecado es muerte. Y en un momento de aflicción y de dolor, yo tendría que haberle dado amor a ese hombre y cariño. Y le hablé del amor del Padre a través de Jesucristo. Y como el Espíritu Santo, el Consolador, puede obrar por nosotros. Fuimos con este hombre al garaje de la casa, oramos a favor de ese hijo. A los 10 días vino el hijo a bloquearse, le dieron de alta con San José del Guaviare. Y le dije, yo le decía a este joven, aproveche la oportunidad que Dios le está brindando. Mire esa novia tan bonita que tiene de 19 años. Inclusive yo hasta si se hubiera muerto. ¿Dónde estaría estuvo si hubiera muerto ese día al accidente? Ahí está la diferencia, mi hermano. Dios a través de la oración intercesora. No porque mi oración tenga el poder, no. Es la oración y el resultado que Dios da a que busquemos su presencia. Les decía, el Señor decía, nosotros tenemos familiares en San José que son que se